Hola queridos amigos, muy buen domingo para cada uno de ustedes. Deseamos de corazón que estén iniciando una muy buena semana, que el Señor les esté bendiciendo. Esperamos que estén pasando un feliz fin de semana y que hayan tenido un feliz sábado en el día de ayer. Hoy nos toca meditar y reflexionar en el capítulo 26 del libro de el profeta Ezequiel. Hoy nos toca hablar acerca de la ciudad o la potencia de ese momento, que es Tiro, y vamos a ver que para Tiro vamos a ocupar capítulo 26, 27 y 28. Después de Egipto, que son 4 capítulos del 29 al 32, Tiro es la segunda ciudad que recibe mayor cantidad de profecía o de contenido o de carga profética que va a destinar el profeta Ezequiel para esta ciudad. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por regalarnos, como cada día lo hacemos, un nuevo momento para reflexionar en tu palabra. Queremos rogarte que nos bendigas, que nos dirijas en nuestros pensamientos, que pueda, Señor, guiar nuestro raciocinio y que todo lo que leamos no sea en vano, sino que lo podamos aprovechar y poner en práctica en nuestra vida. Oramos confiando y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El estudio de hoy va a estar dirigido de esta manera. Vamos a hablar algunos detalles de la ciudad y luego vamos a hablar el orden del capítulo y vamos a ir sacando las lecciones o vamos a ir hablando acerca del orden de este capítulo de hoy. Algunos detalles para tener en cuenta lo que era Tiro. Hubo una ciudad antigua y una ciudad nueva de Tiro. La ciudad antigua estaba en la costa del Mediterráneo y la ciudad nueva era la isla Fenicia, que se trasladó a esta isla rocosa, que vamos a ver algunos detalles acerca de lo que era la población y cuáles las actividades económicas más importantes de Tiro. Esta ciudad contaba con 2 sistemas portuarios, uno al norte y uno al sur. Eso hacía que esta población recibiera y también esparciera toda su producción manufacturera. Tenía conexiones, es interesante esto porque esta ciudad tenía conexiones muy importantes con España, o sea, llegaba al continente europeo y también el norte del continente africano. O sea, era una ciudad que traía y llevaba mercancías a nivel intercontinental. También esta ciudad o esta potencia del momento tenía artífices muy conocidos y muy renombrados. Manufacturaban algunos productos específicamente, como por ejemplo las diferentes tipos de telas. También trabajaban con diferentes materiales como el cobre, el vidrio, etc. Hablaban una lengua semítica. Allí en Génesis 10 pueden leer el versículo 6, el versículo 14, 15, 16, se habla de las diferentes poblaciones cercanas a Tiro, como Sidón. Van a ver ustedes que esta nación tenía una lengua semítica, o sea, comprendía y estaba en total armonía lingüística con el pueblo de Judá. Tenían un dios que era el principal dios, que se llamaba Melkart, o también se lo conoce como Baal Melkart. Era uno de los dioses que tenía esta ciudad. Tenía algunos más, como por ejemplo Astarte, y tenía un sistema cúltico, idolátrico, muy corrupto esta ciudad. Es interesante que en los tiempos de David, de Salomón, estas ciudades fenicias tuvieron buen contacto con Israel, pero le dio mucha prosperidad económica, pero no le dio mucho beneficio espiritual y moral. Nosotros podemos también ver que
en Jerusalén, por la posición estratégica con que Dios había colocado a Jerusalén, la ciudad de Dios, vamos a ver que todo el comercio que llegaba a las ciudades fenicias también rebalsaba y alcanzaba a Judá. Muchas naciones, muchos pueblos pasaban por Jerusalén, ya que a Jerusalén llegaban mercancías de Arabia y también de la India. Cuando en el 586 Tiro, los tirianos o los tirios, como se les llama a la población de allí, escuchó la caída de Jerusalén, se alegró. Y esta es una de las causas que vamos a ver hoy. La razón de por qué se alegró Tiro es obvia, porque todos los sistemas de comercio que también manejaba y que quizás hasta le hacía competencia a Tiro en Jerusalén, ahora Tiro lo podía monopolizar. O sea, podía ser una industria personalizada y exclusivamente de ellos, manejando todas las mercancías que había y también colocando los precios que ellos quisieran por falta de competencia. Nabucodonosor, en ese año mismo, vemos en Ezequiel 26:1, en el 586 Nabucodonosor llegó a la zona costera y conquistó, luego de 13 años de conquista, que en sí no es que conquistó, sino que se hizo un tratado de paz con Tiro y se logró la armonía internacional en ese momento. Vamos a ver también que el que realmente destruyó a Tiro fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, el Macedonio. Si ustedes pueden buscar, no sé si les gusta la historia o no, pero es muy interesante cómo conquistó. Hubo 7 meses de lucha y de ataque entre ambos pueblos para conquistar la isla, específicamente para seguir conquistando. Alejandro Magno tenía que seguir sí o sí, para seguir su conquista tenía que conquistar a Tiro. Por eso en el año 332 Alejandro conquista finalmente la isla de manera exitosa. En el versículo número 1, ahora vamos a la parte bíblica. En el versículo número 1 van a ver ustedes el año de la profecía. ¿Sí? El año es 587-586, el año que cayó Jerusalén en las manos de Nabucodonosor. En el versículo 2 se da el porqué a la profecía. ¿Por qué Tiro está inmiscuida en los asuntos proféticos de Dios? ¿Por qué? Bueno, porque dice el texto que se ha reído, se ha burlado de manera abierta, de manera egoísta, se ha hecho una nación que menospreció a Judá, al pueblo de Dios, y le llamaba la puerta de los pueblos, porque justamente en los tiempos de David, de Salomón, la ciudad de Jerusalén había sido una potencia muy fuerte y muchas naciones y reyes y personas importantes, principales, entraban por allí. Dice, se ha roto a pedazos. Esta es la expresión de desprecio y menosprecio que impulsaba Tiro sobre Judá. Dice, yo me llenaré de riquezas ahora que ella está en ruinas. Noten ustedes que ahora iba a monopolizar toda la actividad comercial que estaba en manos también de Jerusalén. Ahora se le iba la competencia y ahora Tiro podía administrar a sus anchas todos los bienes materiales con que ella contaba, ¿no? En los versículos 3 al 6 se anuncia el plan del Dios de los cielos para Tiro. Y nosotros tenemos esta descripción porque Dios lo dejó en su palabra. Todo lo que ocurrió con Nabucodonosor, con Alejandro Magno, con el Imperio Romano, mucho más adelante, vamos a ver que todo fue impulsado de manera espiritual. Dios nos describe acá el plan que tenía para con la potencia de Tiro. Dice, así habla el Señor, aquí estoy, Tiro, contra ti. Yo haré subir contra ti a naciones numerosas. Es muy interesante que el que está combatiendo y tiene planes de destrucción, de que Tiro sea derrocada, es Dios mismo. No es otro sino el Dios mismo de Judá.
Dice, sí, Tiro será presa de las naciones, y sus poblados de tierra adentro serán aniquilados por la espada. Así se sabrá que yo soy el Señor. En el versículo 7, el 3 y 6 se describe el anuncio de la caída de Tiro, y también en los versículos 13 y 14 Dios habla que se iría la alegría de el canto, la música de Tiro, y también quedaría la roca desnuda de la potencia de Tiro. En el versículo 7, como acabamos de decir, se describe aquí quién va a estar a cargo en principio, ¿no? Porque después de la llegada de Nabucodonosor y conquistó la costa, la ciudad costera, la antigua Tiro, fue un comienzo del debilitamiento de Tiro. Es interesante que en los días de Alejandro el Magno, la isla, la Tiro nueva, se había hecho muy fuerte. Había llegado a ser una potencia en ese momento. Y por eso es que a Alejandro le costó casi un año de conquista para esta ciudad de Tiro. Y desde que vino Nabucodonosor, obviamente que causó el comienzo, la declinación del pueblo tiriano. En los versículos 8 al 11 vamos a ver el método que se emplea por Nabucodonosor. Y en el versículo 12 vamos a ver el método que emplea Alejandro Magno. Nabucodonosor no pudo llegar a la nueva Tiro, no pudo llegar a la isla, pero Alejandro Magno sí llegó a conquistar la isla. Se describe en los versículos 8 al 11 específicamente los años en los que Nabucodonosor trató de conquistar a Tiro, desde el año 586 hasta el 574 a.C. 13 años de conquista, y llegó a conquistar tan solo la zona costera de Tiro. Y allí se firmó un acuerdo de paz y prácticamente como una especie de sometimiento de parte de Tiro para el rey de Babilonia. En el versículo 12 ya nos lleva al año 302, cuando Alejandro el Grande, el Magno, hizo un puente, utilizó todo el escombro de la zona costera, la antigua Tiro, para crear un terraplén que llegara hasta la isla. Si ustedes leen el versículo 12, es muy impresionante cómo Dios, 2 siglos y medio antes casi, Dios describe cómo iba a ser derrotada Tiro. Y en el versículo 3 nos lleva a la parte del texto que dice: yo haré subir contra ti a naciones numerosas. Nos lleva hasta los macedonios, Alejandro el Magno, y también nos lleva hasta los romanos. Y el versículo 5 nos lleva hasta el día de hoy. Hoy Tiro es el Líbano. Hoy en día hay aproximadamente entre 20.000 y 25.000 personas que moran allí en esa isla, y sobre todo lo que se practica allí es la actividad pesquera, lo que Dios estaba diciendo en este texto de hoy. Y en los versículos 15 al 21 se describe la lamentación de los mercaderes, de los príncipes, de los que tenían contacto con Tiro en ese momento. En los versículos 15 y 16 nos dicen quiénes se van a entristecer. Y también nos describe el versículo 16 la manera en cómo van a manifestar esa tristeza, esa angustia, esa falta de comprensión hacia esta gran ciudad. El versículo 17 y 18 nos describe lo que van a decir en esa lamentación. Ay, ciudad, ¿cómo es que tú caíste? ¿Cómo es que tú, como nación tan poderosa, llegaste a tan bajo? ¿Cómo has desaparecido, barrida por los mares? Tú, ciudad tan ilustre, poderosa en el mar, cuyos habitantes infundían terror en todo el continente. Ahora tiemblan las costas en el día de tu caída, y las islas que están en el mar se horrorizan de tu desenlace. En los versículos 19 al 21 se describe de manera poética el descenso a la muerte, al dejar de existir, al deceso vital que tiene Tiro, y ahora desciende al sepulcro
junto con todos los que Tiro había también aniquilado. Es interesante que se describe en estos textos muchas frases como soledad, ruinas, un lugar donde nadie habita, o sea, no hay posibilidad de vivir en ese lugar. Habla de el pasado, una región que solamente hace alusión a algo que ya no está, algo que fue. En el versículo, van a ver ustedes, 20, habla regiones profundas, soledades perpetuas, un objeto de espanto y donde no hay una existencia posible. Todas estas descripciones tienen que ver con la muerte, el deceso de una nación como fue Tiro. Queridos hermanos, queridos amigos, qué triste la historia de Tiro y todavía no termina. Tenemos 2 capítulos más que nos va a hablar el profeta Ezequiel, 27 y 28. Hasta hoy, hasta el capítulo de hoy, tenemos la descripción de una ciudad que tuvo todas las posibilidades de ser poderosa en su momento, pero que no aceptó, no respetó al Dios de los cielos. Y Dios tomó una medida y lo vemos en el capítulo de hoy. Uno se pone a pensar, y qué corta es la vida nuestra, ¿no? Dios es en su palabra alguien que se muestra el ser como el eterno, el que está constantemente detrás de todas las programaciones nacionales e internacionales. Dios estaba de atrás de esta potencia, y el texto de hoy nos muestra que todo lo que se sucedió en la historia futura, leyendo el presente de Ezequiel y pasada en nosotros hoy, nosotros vemos que Dios está al mando de cada hecho y cada acontecimiento histórico. Por eso, en estos momentos difíciles, confíe en el Dios de la Biblia. Él tiene todavía el control. Estos libros, estos mensajes a las naciones extranjeras están para que nosotros comprendamos de que en los libros de historia se plasma también el Dios de la Biblia. Todos los acontecimientos históricos relacionados con el pueblo de Dios son gobernados y liderados por el Dios de los cielos. Ojalá que podamos tener confianza, que podamos tener fuerza en lo que nosotros estamos pasando, en nuestra situación, con estos pasajes, creyendo y fortaleciendo nuestra fe con el Dios que gobierna toda nación. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un abrazo. Que el Señor les bendiga ricamente, que tengan feliz inicio de semana y nos vemos en el próximo videito. Será hasta luego.